Bienvenidos de nuevo al primer curso de Psicología y Deporte. El día de hoy continuamos el módulo 1 con nuestro segundo tema titulado Reestructuración Cognitiva. El mismo está a cargo nuevamente de la licenciada Sabina Rodríguez, quien ya presentamos con antelación y nos acompaña desde Mendoza, Argentina. Saludos a todos. Bien, vamos a trabajar la reestructuración cognitiva. En primera instancia, tenemos que tener en cuenta esta perspectiva que nos propone que la situación no va a ser buena o mala, sino que va a ser en función de cómo el atleta la piensa, de cómo la pensamos. En este punto, acá tenemos hacia la derecha de la pantalla una cuestión a tener en cuenta que está buena, que es este del pienso, siento, actúo. Si bien es una manera lineal de poder entender todos los procesos que van a sucederse en función de una situación y de lo que el atleta piense, en función de eso sienta, se emocione, digamos, y en función de eso actúe, en esta primera instancia vamos a empezar a entenderlo así, de esta manera lineal, y después vamos a ver que esto se va complejizando un poquito más. Pero bueno, entonces, tengamos en cuenta las claves, ¿no? El pensar, en función de eso el sentir, y en función de eso el actuar. Bien, ¿cómo continuamos entonces? Vamos a empezar a trabajar con diversas teorías que acompañan esta posibilidad de reestructuración cognitiva del atleta. La terapia racional emotiva de Ellis, la terapia cognitiva de Beck, la perspectiva cognitiva de Orlik y el autohabla de Sincer son las diversas perspectivas teóricas que nos van a acompañar en este trayecto de reestructuración cognitiva. Vamos a arrancar con Ellis, ¿sí? Con su terapia racional emotiva. Él nos plantea que las causas de las perturbaciones es la forma de pensar del individuo, es decir, la manera como interpreta su ambiente y sus circunstancias. Tenemos que tener en cuenta entonces que hay un A, hay un B y hay un C, que el C va a ser la causa de las perturbaciones, la forma de pensar del atleta va a ser el B, y eso va a ser en función entonces de la manera como él interpreta su ambiente y sus circunstancias. Venimos hablando de lo mismo, la situación no es buena o es mala, sino que va a ser en función de cómo el atleta la piense, de cómo el atleta la interpreta. Bien, en este punto recordemos esto que nos plantean las neurociencias, que me parece que aporta mucho, que es que el cerebro no reconoce realidad y fantasía, sino que va a reconocer nuestras creencias, y en función de eso es que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras creencias, con lo que nos decimos a nosotros mismos y con nuestros pensamientos. Él va a diferenciar entre creencias racionales y creencias irracionales. Bien, va a plantear que las creencias irracionales van a tener ciertas características como, por ejemplo, ser dogmáticas, ¿sí? Ser del cierre, del todo o nada, y no hay posibilidad de flexibilidad ahí, se cierra en el dogma. Absolutas, no hay manera de quiebre, no hay manera, como se dice coloquialmente, de que entre una bala en esa creencia. Se verbalizan como obligaciones, como el debería, y ahí volvemos a las neurociencias y lo que nos plantean en relación al cerebro, ¿no? Y a este cerebro que las obligaciones no le gustan y que las siente como amenazas, y que en función de que uno piense una obligación, algo como una obligación, va a querer huir. Y ahí aparece el tengo que o debería, que además genera culpa al no hacerlo, ir a entrenar, por ejemplo, ¿no? Una primera creencia irracional vendría a ser debo ir a entrenar o tengo que ir a entrenar. Cuando, incluso en los atletas elite, el entrenar siempre o en primera instancia fue planteado en el orden del disfrute. El atleta, aún el atleta profesional, disfrutó en primera instancia de su deporte y por eso lo siguió haciendo. Y hoy en día sigue disfrutando, pero ese disfrute lo tiene que poder orientar hacia el orden del debería, hacia el orden de una motivación más interna, hacia el orden del planteamiento de objetivos de rendimiento. ¿Qué pasa con las creencias racionales? ¿Cuáles son entonces las características que poseen? Tienen que ver con que son empíricas y funcionales, es decir, que tienen un sustento real y concreto en la experiencia,
son funcionales porque colaboran, funcionan para el ambiente, son adaptativas para el deportista. Son probabilísticas, es decir, a su vez, como decimos, empíricas, también son probabilísticas en el sentido de que hay cierto porcentaje de posibilidad de que ocurra, no es absoluta, no es cerrada. Es relativa también, porque puedo hacerla o no, o tienen que ver con el orden de la elección. Entonces, fíjense cómo en vez de hablar de un debería, de un tengo que, hablamos de un me gustaría, ¿no? Y estamos más relacionados con el deseo en este punto. Bien, Ellis también nos va a plantear 4 creencias irracionales básicas que afectan al rendimiento de los deportistas. Recordemos entonces las características de las creencias irracionales y las vamos a ver ejemplificadas. La primera tiene que ver, como decíamos hoy, con el debo. Entonces, debo rendir bien todo el tiempo. Imagínense la presión, que también planteábamos que la presión era interna y no era externa, que puede llegar a sentir el deportista que se dice a sí mismo, debo rendir bien todo el tiempo. Ahí vamos con la segunda que yo les decía, el tengo. Tengo que ser querido y aceptado por toda la gente que es importante para mí. Cuando ustedes piensen en una frase o en una oración que se les venga a la cabeza, ¿no? Y no entre una bala, no entre una pregunta, no entre una posibilidad de relativizar eso, duden. Porque si no, caemos en el todo o nada. Otra de las creencias irracionales es el tiene, porque ahora nos vamos también a pensarlo en tercera persona. Primero lo pensamos para uno en primera persona y ahora vamos a los otros. El tiene que ver, por ejemplo, con el todo el mundo tiene que tratarme de manera amable y justa. Lo mismo, ¿por qué? Deben. Las condiciones de mi vida deportiva absolutamente deben estar dispuestas para que yo obtenga lo que quiero cuando quiera. Bueno, ahí podemos empezar a interpretar, si nos vamos del lado de la gente de cambio, podemos llegar a interpelarlos a estos deportistas que tienen el debo, el tengo y el tiene y el deben tan incorporados. Y en todo caso, si lo vemos en nosotros mismos, también poder preguntarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Esto será así? Bien, ahora vamos con los aportes de la terapia cognitiva de Beck. A ver qué nos propone Beck, con qué nos alumbra Beck. Hasta ahora entonces, Ellis nos planteaba esto de las creencias racionales e irracionales, el ABC, para poder, digamos, pensar un poquito en relación a si la situación es la mala, si la situación es la buena, o si es como el deportista lo interpreta. Beck nos alumbra entonces con que, en primera instancia, bueno, lo primero que tenemos que plantear es que la terapia cognitiva de Beck fue trasladada al deporte, ¿sí? No fue pensada específicamente para el deporte, y que realiza su aporte con la triada cognitiva negativa y las distorsiones cognitivas. Estos dos son como los conceptos más relevantes de Beck. Él nos plantea que ciertas distorsiones sistemáticas de nuestra manera de representar la realidad, o sea, cómo la pensamos, cómo la representamos, nos llevan a una visión negativa de uno mismo, del mundo y del futuro, de uno mismo, del mundo y del futuro, que son una, digamos, que da una causa suficiente para padecer un episodio depresivo. Entonces, estas distorsiones sistemáticas de nuestra mente, que tiene nuestra mente para representar la realidad, nos pueden llevar a una visión negativa de uno mismo, del mundo y del futuro, que pueden ser causa suficiente para padecer un episodio depresivo, porque él lo que estudiaba específicamente era la depresión. Entonces decía, bueno, ¿cuáles son las causas que pueden llevar a la persona a tener una depresión? Y él planteaba de esta visión negativa de uno mismo, del mundo y del futuro. Lo que determina entonces, nos dice Beck, cómo nos sentimos, es el significado atribuido a lo que nos pasa. El significado atribuido a lo que nos pasa, es decir, su interpretación. No somos, dice Beck, receptores pasivos. Contribuimos activamente a crear nuestra realidad. Y en este punto, el autodiálogo va a reflejar la percepción que tenemos de nosotros mismos, de los otros y de lo que sucede
pudiendo con ello crear nuestra propia realidad. El autodiálogo, por supuesto, que tiene que ver con lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Con este autohabla. Muchas veces el autodiálogo no es reconocido por los deportistas. Tengo un deportista, por ejemplo, con el que estoy trabajando, que él dice que la gente de afuera de la cancha le dice que él se habla, pero él no lo identifica. Y dicen que se habla bien, que se habla mal, que todo el tiempo se está diciendo cosas. Y él no lo identificaba hasta que le empezaron a decir, te estás diciendo cosas, no parás de hablar con vos mismo. Bien, ¿cuáles son, de la terapia cognitiva de Beck, los conceptos básicos? Fíjense, las cogniciones, las ideas, los pensamientos, las imágenes tienen que ver con las cogniciones, ¿sí? Con lo que pienso, con lo que se me aparece. Los pensamientos automáticos, que ya los vamos a ver en profundidad, que tienen que ver con las verbalizaciones que nos decimos, a modo de justamente automático que aparece en la mente, son mensajes con forma visual o verbal, como una manera de interpretar las experiencias que anteceden a la emoción. Fíjense esto porque son las características. Son discretos, específicos, habituales y creíbles. Esas son las características básicas de estos PAN, como se les suele denominar, o pensamientos automáticos. Discretos, específicos, sin razonamiento ni reflexión, habituales y creíbles. Entonces el deportista los toma como representaciones objetivas de la realidad y rara vez se frena para ver si son válidos realmente. Otro de los conceptos básicos son los errores cognitivos, que tienen que ver con errores cognitivos en el razonamiento, en la manera de razonar, y son las distorsiones, ¿no? Son procesos de lógica defectuosa, errores en el procesamiento de la información, y se adecúan a diversos esquemas. Ahora vamos a ver después también los esquemas. Entonces, otro de los conceptos básicos de la terapia cognitiva de Beck son los esquemas, que son estructuras cognitivas de organización de la información en la memoria. Son relativamente estables y la base de la regularidad de las interpretaciones sobre un determinado conjunto de situaciones. Representan el conjunto de experiencias previas y actúan como moldes que dirigen la atención. Influyen en la interpretación de los acontecimientos y facilitan el recuerdo. Se construyen durante la infancia, fíjense que vamos en profundidad, y adoptan la forma de creencias estables y fuertes. Son el marco de referencia a partir del cual el deportista le da sentido a su vida. Todos vemos e interpretamos de cierta manera específica. Y ese marco o ese molde desde el cual interpretamos, en este punto son los esquemas. Bien. Otro de los conceptos básicos son los supuestos subyacentes, que tienen que ver con reglas, con fórmulas, con normas, con creencias según las cuales el deportista le da sentido a sus experiencias. Da cuenta de la matriz de significado y de valores personales. Tiene que ver más con la familia, tiene que ver más con ciertas creencias que se traspasan generación a generación, ¿sí? Ciertas normas de valor incluso, que se van traspasando de generación en generación y que el deportista trae y en función de eso también interpreta la realidad. Bien, seguimos un poquito más con la terapia cognitiva de Beck y nos vamos a encontrar con dos cuestiones como de relevancia. Por un lado vamos a tener los procesos cognitivos y por el otro vamos a tener los contenidos cognitivos. Del lado de los procesos cognitivos, bueno, van a tener que ver, por supuesto, con la inteligencia, con el pensamiento, el aprendizaje, la sensación, el lenguaje, la percepción, el razonamiento y la memoria. Y ahí fíjense que tiene que ver justamente con los mecanismos de codificación, almacenamiento y recuperación de la información existente en las estructuras cognitivas. Por otro lado, también vamos a hablar de contenidos cognitivos. Y ahí aparecen estos conceptos claves que fuimos viendo que tienen que ver con los esquemas y con los pensamientos automáticos. Los esquemas se van a dividir en dos. Ahora lo vamos a ver bien. En creencias nucleares, que son muy profundas,
y en supuestos o creencias intermedias, ¿sí? En primera instancia, entonces, tendríamos como en la superficialidad los PAN, los pensamientos automáticos, después tendríamos los supuestos o creencias intermedias, y después las creencias nucleares. Bien, ¿qué pasa entonces con los esquemas? Habíamos hablado entonces que los esquemas se dividían en creencias intermedias y en creencias nucleares. Fíjense que si vamos a las creencias nucleares, que son como lo más profundo, nos vamos a encontrar con la visión de sí mismo, la visión de los otros y la visión del mundo que posee el deportista. Se presentan como proposiciones absolutas, duraderas y globales sobre uno. Soy un perdedor, por ejemplo. ¿No? Soy un perdedor. Y ese soy un perdedor, que tiene que ver con la identidad propia, el deportista lo lleva a toda su vida y lo traslada a toda su vida. Soy lenta, por ejemplo. Eso, imagínense, es un limitante, ¿no? Un limitante a poder hacer una modificación, porque si estoy del lado del ser, es mucho más difícil poder modificarlo. Yo estoy diciendo que soy así. Imagínense, volvamos a el cerebro no reconoce realidad y fantasía, sino que reconoce mi creencia. Creo que soy lenta, creo que soy un perdedor. Y tienen que ver, por supuesto, con el nivel cognitivo más profundo. Del lado de las creencias intermedias, ya hablamos de creencias que no son tan fácilmente modificables como los pensamientos automáticos, pero justamente están en el nivel medio, o sea, son accesibles a la conciencia. Tienen que ver con proposiciones condicionales, del orden del debería hacer esto, si no hago esto, pasa tal cosa. Normas, cuestiones del orden de las fórmulas, cuestiones del orden de las reglas que tengo que cumplir. Y con actitudes, ciertas actitudes que tienen que ver también con cuestiones, por supuesto, aprendidas, ¿no? Y de la experiencia que la persona lleva consigo misma, no solo al deporte, sino también a la vida. Bien, algunos ejemplos de creencias intermedias, por ejemplo. Es terrible cometer un error, se dice el deportista. Debo evitar cosas que sean muy complejas. Ahí si nosotros vamos a, supónganse, debo evitar cosas que sean muy complejas, que diga, ¿no? Y si nosotros queremos ir a la creencia nuclear, que es mucho más profunda, seguramente que diga, que se diga a sí mismo, no sé, soy torpe, supónganse. Por eso no puedo hacer cosas muy complejas, ¿sí? O cualquier adjetivo que es el descalificativo que se les ocurra, que tenga que ver en este caso con debo evitar cosas que sean muy complejas. Si no caigo bien a todo el grupo, no podré integrarme. Ese es otro, por ejemplo, que él tiene como creencia intermedia. Y si digo que no, nadie volverá a contar conmigo. Estos son ciertos ejemplos de creencias intermedias que puede llegar a tener un deportista. Ahora vamos a ir a lo más superficial, a los PAN, a los pensamientos automáticos. Son los pensamientos concretos que uno tiene ante situaciones o acontecimientos del entorno. Son el resultado de la interacción entre los supuestos o creencias intermedias, los procesos cognitivos y los elementos situacionales, es decir, los recursos que me brinda o los elementos que me brinda el entorno. Tienen que ver con verbalizaciones que nos decimos. Son mensajes con forma visual o verbal como manera de interpretar las experiencias que anteceden a la emoción. Como decíamos hoy, como características fundamentales son discretos específicos, sin razonamiento ni reflexión, habituales y creíbles, porque el deportista los toma como representaciones objetivas de la realidad y raramente se frena para ver si son válidos. Bien. ¿Qué características tienen estos pensamientos automáticos? Que son mensajes o proposiciones específicas referidas a una situación concreta, que no importa lo irracionales que sean, siempre son creídos, porque entran en forma espontánea en la mente, siendo o pudiendo ser, por tanto, conscientes. Tienden a dramatizar y exagerar lo negativo de la situación, y son difíciles de detectar y controlar porque se entremezclan de forma inadvertida con el flujo del diálogo interno.
y asimismo son aprendidos, ¿sí? Se replican en función de lo que vengo trayendo, de lo que aprendí de mi familia, de mi entrenador, de mis otros significativos, ¿sí? Que me rodean. Bien, en este punto hay diferentes PAN. Acá lo que me gustaría es que ustedes puedan trabajar con el inventario de pensamientos automáticos, que está muy bueno, que se los voy a mostrar ahora. Y ahora vemos igual ejemplificamos cada una de estas cuestiones. Pero sí lo que me gustaría es que ustedes puedan entrar, digamos, un poquito en lo que es este formulario, este inventario de pensamientos automáticos, como para ver un poco de qué se trata, ¿no? Bien, ahí vamos. Bien, bueno, acá tenemos. Este es el inventario de pensamientos automáticos. En la primera pestaña lo que van a tener son los pensamientos y ustedes van a ir marcando si nunca piensan en eso, si piensan algunas veces, bastantes veces o con mucha frecuencia. Lo van a ir marcando con 0, 1, 2, 3, según corresponda. ¿Sí? Ejemplo, no puedo soportar ciertas cosas que me pasa, no sé, algunas veces. Solamente me pasan cosas malas, este pensamiento es recurrente en mí, no es recurrente en mí. Supónganse, no sé. Todo lo que hago me sale mal. A veces lo pienso, sé que piensan mal de mí, a veces también aparece. Y si tengo alguna enfermedad grave, a veces aparece. Soy inferior a la gente en casi todo, por suerte no aparece. Si otros cambiaran su actitud, yo me sentiría mejor. Y ahí van, ¿sí? Marcando. Ahora, fíjense. Terminaron, supónganse, acá en la columna de la derecha les va a salir los puntajes, y después tienen la segunda pantalla, la segunda pestaña, en la cual les aparece cuál es el puntaje que tienen en los pensamientos estos. ¿Qué hace? Agrupa los pensamientos automáticos, o sea, esas frases que se dicen, por diversos tipos de pensamiento, que ahora vamos a ver de qué se trata. Filtraje, pensamiento polarizado, sobregeneralización, bueno, y van apareciendo varios. En ese punto, una vez que terminaron y que saben cuáles son los que más puntaje les brindaron, se van a la tercera pantalla y en la tercera pantalla les aparece la explicación. Supónganse que nos haya dado bastante en visión catastrófica, que es una que aparece mucho. Y nos dice, consiste en adelantar acontecimientos de modo catastrofista para los intereses personales, en ponerse sin prueba alguna en lo peor para uno mismo. Y bueno, y nos da ejemplos, ¿sí? Pero bueno, es, por ejemplo, no sé, el entrenador no me quiso poner en un partido y entonces yo ya digo, no me va a poner nunca más. O cometí un error en un partido, nunca más me va a poner en un partido porque cometí ese error. Entonces, bueno, eso está bueno como para poder empezar a ver de qué se tratan estos pensamientos que me van apareciendo. Entonces, vamos a ver detenidamente de qué se trata cada uno de esos pensamientos. Por ejemplo, filtraje o abstracción selectiva. Se trata de basar una conclusión en detalles aislados o en algo específico sacado fuera de contexto. Por ejemplo, estoy mal físicamente, pues en los últimos 5 minutos del partido me encontré muy cansado. Nosotros escuchamos al deportista decir eso o nos escuchamos a nosotros mismos decir eso. ¿Y qué nos podemos preguntar? Bueno, pero ¿cómo jugaste el resto del partido? ¿Cómo te sentiste el resto del partido? Me va a ir mal en la carrera porque la última semana entrené mal, supónganse. Bueno, y antes, otro que he escuchado por ahí. No estoy cumpliendo para nada con el plan del entrenamiento y tengo la carrera cercana. Entonces, genial, bueno, no, obvio, por supuesto que validamos lo que nos dice,
Pero preguntamos, ¿y cómo hiciste tu entrenamiento? Y empezamos a anotar. No, bueno, el lunes hice tal cosa, el martes hice tal cosa, y el miércoles no pude por esto, por esto. El jueves hice, bueno, pero pará, entonces no es no pudiste cumplir con nada del entrenamiento, porque me estás diciendo, el lunes hiciste algo, el martes hiciste, el miércoles no pudiste, el miércoles es el único día que no pudiste. Entonces empezamos como a relativizar un poco esto de, con un pequeño detalle, amplío. Vamos al pensamiento dicotómico o polarizado. Tendencia a clasificar todo en dos categorías extremas y opuestas. Es todo o nada. Es blanco o es negro. Es bueno o es malo. ¿Sí? Eso también aparece muchísimo y está bueno estar atentos tanto desde el lado del psicólogo, del lado del entrenador, como del lado del deportista, para poder entender, bueno, ¿no? Está todo mal, ¿estás seguro? Pero pará, si esto está bien, esto está bien. Ah, mira. Inferencia arbitraria. Sacar conclusiones de una situación sin evidencia que las apoye o cuando éstas son contrarias al resultado. Los ejemplos característicos, por ejemplo, son la lectura del pensamiento, interpretación del pensamiento del otro o la adivinación del futuro. El entrenador no confía en mí y no podré ser titular, pues no me mira. Entonces, de una cuestión, yo ya paso a una interpretación del pensamiento del otro, no adivinación del pensamiento del otro, y en ese punto digo que como no me mira, no me va a poner en partido. Sobre generalización, tendencia a sacar conclusiones generales a partir de un solo hecho aislado. En este caso, la conclusión no es arbitraria porque el hecho ocurrió, sí, pero no está justificada esa conclusión porque asume que bajo cualquier circunstancia el mismo hecho volverá a ocurrir. Como me puso suplente en este partido, eso ocurrió, voy a ser suplente todos los partidos que sigan, por ejemplo, ¿no? Y no hay realmente bases concretas para decir, bueno, a partir de ahora voy a ser suplente. Bien. Continuamos. Visión catastrófica. Consiste en adelantar acontecimientos de modo catastrofista para los intereses personales, en ponerse sin prueba alguna en lo peor para uno mismo. Por ejemplo, ¿y si eso me ocurriera a mí? O veo un accidente en la tele y digo, ¿y si me pasa a mí? O veo a alguien que se enfermó y si me enfermo yo. Bien, recordemos también la importancia del pensamiento para el cerebro, ¿bien? Y cómo el cerebro enseguida manda alertas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que pensamos. Magnificación y minimización. Es la tendencia a exagerar lo negativo de una situación, un suceso o una cualidad propia y a minimizar lo positivo. Por ejemplo, no sé, me cuesta bajar una cuesta muy técnica y entonces digo, terminé la carrera y digo, me fue pésimo. ¿Por qué te fue pésimo? Porque me costó bajar, la cuesta esa me costó bajarla. Pero, ¿y después cómo te fue? No, después me fue bien, pero contame un poco más, a ver, ¿y qué sensaciones tuviste? No, me sentí bien, la verdad que sí. ¿Y el tiempo cómo estuvo? ¿Más o menos el que habías esperado, el que habías planificado? Sí, la verdad que sí. ¿Y entonces por qué te fue mal? ¿Te fue pésimo? ¿No? Bueno. Personalización y despersonalización. Tendencia a atribuirse la responsabilidad de sucesos ajenos y a no atribuirse la responsabilidad de sucesos propios. La personalización se manifiesta en la tendencia a culparse a uno mismo por todo lo que ocurre, mientras que la despersonalización se manifiesta por la tendencia contraria a culpar a los otros, ¿no? Es la culpa de ellos, por ejemplo, me quedé en el banco porque fue la culpa de mis compañeros que no le dijeron al entrenador que me ponga, supónganse. ¿Y qué responsabilidad tenés vos? Como se decía, ¿qué responsabilidad tenés vos, Dora, en esto que te aqueja, ¿no? Bueno, ¿qué responsabilidad tenés vos en el suceso que estás comentando? ¿No será que ¿cómo entrenaste en los últimos entrenamientos? ¿Bien?
no, bueno, no, tuve que faltar varias veces porque, bueno, quizá el entrenador pensó que no estabas preparado para jugar y por eso no te puso. Entonces, jugar un poco con la responsabilización en ese punto, y al contrario sería, bueno, ver realmente qué es lo que está bajo su control y qué no, para poder deslindarlo desde lo más racional posible. Otros PAN. La falacia de control, que tiene que ver en cómo el deportista se ve a sí mismo de manera extrema sobre el grado de control que tiene sobre los acontecimientos de su vida. O bien se suele creer muy competente y responsable de todo lo que le ocurre a su alrededor, o bien se siente impotente sin que tenga ningún control sobre los acontecimientos de su vida. Un ejemplo, si otras personas cambiarían de actitud, yo me sentiría bien. Otro ejemplo, yo soy el responsable del sufrimiento de las personas que me rodean. Bueno, ¿hasta qué punto? ¿No? Falacia de justicia. Otro ejemplo de esto de la falacia de control se me ocurre, por ejemplo, un ejemplo que también escuché por ahí, un triatleta que se culpa a sí mismo y dice que por su capricho su familia está sufriendo. Sufriendo quiere decir acompañándolo a los triatlones, cuando él no le, por ejemplo, viajan para competir, cuando no les puede dar eh, mucha atención, no les puede ocupar mucho tiempo de su atención porque justamente debe desayunar, entrenar, ¿no? Y prepararse para la carrera, concentrarse para la carrera. Entonces, ahí tenemos una falacia de control en el sentido de decir, bueno, a ver, yo soy responsable de que estén sufriendo el resto de mi familia porque yo estoy en la carrera, ¿no? Cuando en realidad la familia se acopla como en el plan de acompañarlo a esa carrera. Falacia de justicia. Consiste en la costumbre de valorar como injusto todo aquello que no coincide con nuestros deseos. Un deportista que anda en el banco y sin evidencia piensa, es injusto que me hayan sacado de titular. Las palabras claves, por supuesto que son, no hay derecho a, es injusto que, si de verdad tal cosa, entonces tal otra cosa. Razonamiento emocional. Consiste en creer que lo que la persona siente emocionalmente es cierto necesariamente. Si una persona se siente irritado, es porque alguien ha hecho algo para alterarlo. Las emociones sentidas se toman como un hecho objetivo y no como derivadas de la interpretación personal de los hechos. Ejemplo, si me siento así, es porque soy de tal manera o es porque ha ocurrido tal cosa. La falacia de cambio, que tiene que ver con creer que el bienestar de uno depende de manera exclusiva de los actos de los demás. Suele creerse que para cubrir sus necesidades son los otros quienes han de cambiar su conducta, ya que creen que dependen solo de aquellos. Ejemplo, si tal persona cambiara tal cosa, entonces yo podría. Bien. Creo que son los últimos PAN. Etiquetas globales, que tienen que ver con ponerle un nombre en general o una etiqueta globalizadora, tanto a nosotros mismos como a los demás, por lo general con el verbo ser. Cuando etiquetamos, globalizamos de manera general todos los aspectos de una persona o acontecimiento bajo el prisma del ser, reduciéndolo a un solo elemento. Visión del mundo y de las demás personas de manera inflexible e estereotipada. Soy un, es un, son unos. En este punto yo les había hablado hoy de las creencias nucleares que tenían que ver con lo más profundo. A las creencias nucleares no se accede tan fácilmente como a un PAN. Eso es como una diferencia importante que tenemos que tener en cuenta. Culpabilización consiste en atribuir la responsabilidad de los acontecimientos totalmente a uno mismo o a otro, es parecido a la responsabilización, sin base suficiente y sin tener en cuenta otros factores que contribuyen a los acontecimientos. A menudo no lleva al deportista, por ejemplo, a cambiar de conducta, sino solo a darle vuelta a los malos actos. Fue mi culpa, fue su culpa, fue culpa de. Tengamos en cuenta acá también, como para intentar, digamos, articular ciertas conceptualizaciones, lo que eran las atribuciones causales. Y en este punto, las atribuciones causales también pueden ayudar en esto de la culpabilización o responsabilización, a poder cuestionar al deportista en función de su resultado o su rendimiento y qué fue lo que ocurrió, qué tanto control él tenía en relación a lo que ocurrió.
Después están los deberías, que también los habíamos visto en las distorsiones que nos planteaba Ellis, que consisten en el hábito de mantener reglas rígidas y exigentes sobre cómo tienen que suceder las cosas. Cualquier desviación de estas reglas o normas se considera intolerable o insoportable y conlleva una alteración emocional extrema. Deberían de hacerme caso, debería ser competente y actuar como profesional y no debería cometer errores. Ejemplos. Las palabras claves, por supuesto que son debería de, no debería de, tengo que, no tengo que, tiene que, debe, ¿sí? O sea, en plural también. Tenemos algunos más. El tener razón, que consiste en la tendencia a probar de manera frecuente, ante un desacuerdo con otra persona, que el punto de vista de uno es el correcto y el cierto. No importa los argumentos del otro, simplemente se ignoran y no se escuchan. Ejemplos de esto es: yo llevo la razón, sé que estoy en lo cierto y vos estás equivocado. Vamos con la falacia de recompensa divina. Consiste en la tendencia a no buscar solución a los problemas y dificultades actuales, suponiendo que la situación mejorará mágicamente en el futuro, o uno tendrá una recompensa en el futuro si la deja tal cual. El efecto suele ser el acumular un gran malestar innecesario, resentimiento, y no buscar soluciones que podrían ser factibles en la actualidad. En este caso, las palabras claves que indican esta distorsión son: el día de mañana tendré mi recompensa, las cosas mejorarán en un futuro. Acá tenemos que tener en cuenta algo. Los argentinos somos muchos de la falacia de recompensa divina, pero en las cosas se van a acomodar. No es que esperamos de brazos cruzados que las cosas se acomoden, sino que por lo general nos movemos mucho para que eso suceda. Entonces, muchas veces en este ítem aparece puntaje alto, pero no es del hecho de voy a esperar que la divinidad me solucione las cuestiones que tienen que suceder, sino espero, confío, tengo fe en el futuro, pero a su vez hago para que eso se dé. ¿Bien? La interpretación del pensamiento tiene que ver con la tendencia a interpretar sin base alguna los sentimientos e intervenciones de los demás, e intenciones de los demás. Lo habíamos visto en la inferencia arbitraria también, con la lectura de pensamiento. A veces se basa en un mecanismo llamado proyectivo, que consiste en asignar a los demás los propios sentimientos y motivaciones, como si los demás fueran similares a uno mismo. Sé que piensan mal de mí, habíamos visto. Bien, bueno, hasta ahí con lo que son los PAN, ¿sí? Vimos creencias nucleares, que son bien profundas, creencias intermedias y los PAN. Ahora vamos a ir al autohabla, que es de Sinclair, como para irnos un poquito más en relación a estas cuestiones del orden del pensamiento y del orden de lo que me digo a mí mismo, y ya vamos a ver entonces cómo poder gestionarla. Bien. El autohabla es clave para conseguir el control cognitivo, o sea, la gestión de los pensamientos. Muchos deportistas no son conscientes del diálogo interno que mantienen a lo largo del día, posiblemente por la velocidad con la que surgen estos pensamientos y el carácter abstracto e invisible que poseen. En los entrenamientos y las competiciones, el autohabla va a ser clave, pues va a ser la forma justamente de gestionar esos pensamientos. Existe evidencia empírica de que la utilización de mensajes positivos durante la activación hace que los deportistas aumenten el rendimiento en la ejecución, mientras que los automensajes negativos disminuyen el rendimiento. Es decir, la forma en la que nos hablemos, en la que nos dirijamos mensajes hacia nosotros mismos, va a repercutir, va a influir en el rendimiento, para bien o para mal, en función de cómo uno se hable. Y después, como para cerrar esta parte, tenemos que plantear la perspectiva positiva de Orlik. ¿Por qué? Porque él nos plantea que para lograr el máximo rendimiento en la vida y en el deporte, persona integral, es necesario tener una perspectiva positiva. Él nos indica que cada persona puede buscar esta perspectiva utilizando el diálogo interno, con el que se hagan conscientes los pensamientos que han afectado de manera positiva o negativa a una determinada situación, utilizando, por supuesto, a voluntad los positivos, los pensamientos positivos, para otros momentos y cambiando los negativos por
positivos. Bien, o sea, si yo identifico de qué manera me estoy hablando, si hay mayores pensamientos negativos que positivos o que productivos, como vamos a verlo después, lo que puedo hacer es intentar modificar esos pensamientos negativos que aparecen por estos otros positivos que sí me ayudaron, que sí me potenciaron. ¿Bien? Bueno, ya continuamos.